Bueno, ¿está listo para la palabra de Dios? Bueno, busque en su Biblia, si tiene, donde la tenga, papel, celular, lo que tenga por ahí. Romanos capítulo 7. Antes de comenzar este mensaje, quisiera hacer algo que nunca hice en todos mis años de pastor. Hoy voy a exponer públicamente y a denunciar delante de la iglesia a la persona con la que más problemas he tenido a lo largo de toda mi vida de ministerio. De hecho, tengo problemas con ella desde hace varios años. Para mí no es un tema nuevo, porque regularmente me trae serios problemas esta persona. Se opone, se resiste, es difícil de pastorear. Varias veces tiene problemas con lo que Dios quiere que hagamos. Tengo que estar atento a esa persona porque con cierta regularidad me invita, me incita a hacer cosas desagradables. He invertido mucho tiempo en él, pero pocas cosas han cambiado en esta lucha de lidiar con esta persona. Es más, me ha desgastado emocional y espiritualmente y por eso lo quiero denunciar públicamente. Es un hombre que se entristece, que hay días que está agotado, que quiere abandonar todo, que lucha con lo que Dios quiere hacer. Esa persona se llama Marcelo, es decir, Marcelo Centineo, yo, la persona que está aquí adelante. Cada uno de nosotros somos nuestro peor enemigo para hacer lo correcto. Cada uno de nosotros es el peor enemigo con el que luchamos para poder caminar en la voluntad de Dios. El enemigo no está afuera, no es el diablo. El enemigo no es el mundo, o por lo menos el mayor enemigo no es el mundo, sino el mayor enemigo que todos nosotros tenemos es luchar contra la naturaleza de pecado que aún convive con nosotros en esta vida. La mayor lucha que todos nosotros es el mal, el pecado que todavía vive en nosotros y que no hay manera de desarraigarlo de forma completa de nuestra existencia. Quisiéramos ser libres definitivamente de ese mal que mora en nosotros, pero una y otra vez tenemos que estarlo enfrentándolo porque quiere llevarnos, incitarnos, invitarnos a hacer aquellas cosas que no están bien, o en todo caso, si no es invitarnos a hacer el bien, invitarnos a hacer el mal, se opone regularmente a que hagamos lo correcto. Dígame la verdad, ¿qué es más fácil, orar o mirar una serie de Netflix? ¿Qué es más fácil? ¿Meterse en redes sociales y navegar para enterarnos de la vida de las personas que apenas conocemos? ¿De lo que están haciendo, a dónde fueron, las fotos que publicaron, los posteos que están colocando? ¿O tomarnos un rato para leer la palabra de Dios, orar o escuchar un mensaje? ¿Qué es más fácil para nuestra vida? ¿Escuchar ese pachangón o poner alabanza y adoración y exaltar el nombre de Cristo? Claramente todos nosotros tenemos una lucha con nuestra naturaleza y si no somos conscientes de esto puede ocurrir una de las dos cosas. Por un lado, vivir en la culpa permanente de decir nunca voy a cambiar, siempre soy el mismo, siempre estoy ahí, nunca van a cambiar las cosas y esa culpa que termine oprimiendo y aplastando mi vida, o por el otro lado, darle rienda suelta a esa naturaleza y vivir en pecado como si nada ocurriera. Necesitamos ser conscientes de nuestra realidad y hacerle frente a nuestra naturaleza de pecado en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo desarrolla en el libro de Romanos, que podríamos decir que el libro de Romanos es casi un tratado teológico completo, porque desarrolla verdades tan profundas y tan claras que todos nosotros nos sentimos identificados con ella. Viene hablando acerca de la salvación en Cristo Jesús, el texto que hemos leído en esta mañana o que ha leído Sofía en esta mañana, que ha dicho que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que el Señor ha dado su vida para rescatarnos, que ha dado su vida para salvarnos. Y aún en medio de todo esto, el apóstol Pablo va a abrir su corazón y nos va a contar la lucha que el apóstol Pablo, tiene con su naturaleza pecaminosa. La misma lucha que tenés vos y la misma lucha que tengo yo. La misma lucha que se repite en todos los creyentes. Dice en el Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero muchas veces no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre redimido por Dios, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca del pecado que mora en nosotros y la lucha que tenemos que tener todos con este mal que habita en nosotros. Todos tenemos una lucha interior con nuestra doble naturaleza. El día que nosotros conocimos a Jesucristo, que le entregamos nuestra vida, nosotros estamos convencidos que el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. Y aquellas cosas que para nosotros eran normales hacer antes de conocer al Señor, de repente había una convicción interior que nos hacía sentir que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Esta lucha entre las dos naturalezas comenzó el día que le entregamos nuestra vida al Señor. El día que creímos en Jesucristo y recibimos el perdón y la presencia de su Espíritu Santo. Ese día comenzó una nueva vida para nosotros, pero también comenzó una gran batalla en nuestro corazón. Nuestras emociones comenzaron a cambiar, nuestros deseos, nuestra manera de ver la vida. Y como dije antes, aquellas cosas que cuando estábamos lejos de Dios nos parecían normales o nos parecían buenas, comenzaron a inquietarnos interiormente porque algo había pasado en nuestro corazón. Comenzó una batalla desconocida en nuestro interior. Comenzamos a amar las cosas que antes no amábamos o que antes nos reíamos o que antes rechazamos y comenzamos a despreciar lo que antes habíamos amado. Pablo habla descarnadamente de esta realidad. Es una descripción dolorosa, casi agónica de la lucha que él está teniendo por vivir agradando a Dios. Él dice, en mí hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina y la describe de esta manera. Yo quiero hacer el bien. El querer el bien está en mí. Yo deseo con mi mente y con mi hombre interior hacer lo que a Dios le agrada, estar lo más cerca del deseo de Dios, pero encuentro otra ley en mi cuerpo, que hay una naturaleza carnal, una naturaleza de pecado, que aborrece las cosas de Dios. Que en mi carne no mora el bien. Estoy leyendo literal lo que el apóstol Pablo dice. Que el pecado está dentro mío, está en mí. Que el mal está en mi vida. Que hay una lucha entre dos naturalezas que se oponen entre sí. Una desea y quiere lo que es de Dios. La otra desea y quiere lo que es de la naturaleza humana. El apóstol Pablo va a desarrollar varias veces este concepto, que aquí en el capítulo 7 lo personaliza, pero después en otros libros lo va a desarrollar como una enseñanza. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseo que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí en cada uno de los creyentes. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo todas las buenas intenciones y siempre salir victorioso en esto. El creyente
tiene una lucha interior, hay algo extraño que ocurre en nosotros. Por un lado, la atracción hacia las cosas que están mal, pero también un rechazo interior de lo mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que de repente sentimos ciertas tentaciones o ciertos deseos de hacer algo o cierto rechazo a lo bueno, pero interiormente a veces o regularmente deseamos hacer lo bueno y rechazar lo malo? Es la lucha interior de todos nosotros. Esto comenzó con la caída del ser humano, cuando el hombre rechazó a Dios y decidió vivir de acuerdo a sus propios parámetros. El pecado vino a habitar en la raza humana y a incitarla a la desobediencia y la rebeldía y a vivir de la manera que se le ocurriera. Por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, la lucha interior comenzó. Dígame, tuvimos hace poquito 21 días de ayuno, ¿no? Y en esos 21 días de ayuno ocurrieron, yo me río porque me estoy recordando cosas que nos ocurrieron a nosotros, pero también cosas que me contaron, ¿no? Dice, ese que nunca te regala nada, te regalaba chocolates. Si nunca me regalaste nada, ¿por qué venía ahora a regalarme chocolate? No, o se aparecen, a mí que me gusta lo dulce, se aparece esa hermana que amo tanto y que la quiero con una torta de crema de duraznos. Y ese día estoy ayunando y Guadalupe me conoce. Así que la guarda en la heladera, le pone cerradura, llave, candado, para que no la toque. Y yo subo a orar a mi habitación y estoy ahí postrado, orando. ¿Y en qué estoy pensando? En la torta de crema que está en la heladera. Señor, ¿cómo entro a tu presencia con esta tentación ahí? Mejor me la como y sigo el ayuno mañana. Ahí está. La lucha interior, claro, esto es doméstico e inofensivo, pero a veces estas tentaciones, esta lucha interior ocurre en situaciones mucho más complejas y que nos enreda en situaciones mucho más difíciles. Mirar un poquito más, si al fin y al cabo nadie te está viendo. Y ahí está la lucha interior, no puedo ensuciar mi alma, no puedo ensuciar mi mente con esas imágenes. No pasa nada, nadie se va a enterar. Dale rienda suelta a tu lengua, habla de ese chisme que te enteraste a la pasada y si podés agregarle algún detalle más, dale para adelante. No puedo. Yo no soy acusador de mis hermanos, no puedo. Dale, no pasa nada. Es una guerra interior, es una lucha. Y esta lucha la tendremos toda nuestra vida. No es una lucha que en algún momento se va a acabar y que decir, bueno, cuando llegue a tener como el pastor 30 años de creyente, pensó que iba a decir 30 años de edad, ¿no? 30 años de creyente, entonces ahí voy a estar tranquilo. Cuando llegue, no hay. El apóstol Pablo, uno de los próceres de nuestra fe, dice, tengo esta lucha y la voy a seguir teniendo hasta el último día de mi vida. Cuando alguien se convierte en cristiano, tendrá conciencia en su interior de una lucha inevitable, la misma lucha, dice el apóstol, que tienen todos los cristianos o van a tener todos los cristianos a lo largo de su vida. Como dije recién, no existe altura espiritual, experiencia espiritual o estatus espiritual que nos libre de esta lucha. Todos estamos sujetos a este cuerpo de carne y tenemos que aprender a vivir y a lidiar con el pecado que mora en nosotros. La palabra de Dios es clara en cuanto a cuáles son las obras de la naturaleza humana. Hay largas listas en la palabra de Dios acerca de lo que está mal, de lo que desagrada a Dios, pero no solamente de lo que desagrada a Dios, sino que desagrada a Dios esas cosas porque nos terminan produciendo daño a nosotros. Las advertencias del Señor son del cuidado de nuestra vida, no porque a Él se le ocurrió hacer una lista de cosas que se pueden y que no se puede hacer. Dios nos está librando por amor de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, un poquito más adelante del texto que leímos hace un rato, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En la palabra de Dios encontramos extensas listas de pecado, clarísimas como el agua. Sin embargo, nosotros somos expertos en interpretarlos o reinterpretarles y darles un nuevo sentido, pero no sujeto al espíritu, sino sujeto a nuestros deseos o sujeto a la carne. Decimos cosas como esta, por ejemplo. Bueno, tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio está mal. La Biblia lo dice así, pero si son dos personas que dicen amarse, no hay problema, está bien. Entonces reinterpretamos el texto de acuerdo a nuestros propios deseos. No hay nada de malo en mirar un poco de pornografía, siempre y cuando lo haga en privado y no afecte a otras personas. No está mal tomar un poco de más mientras lo hagamos entre amigos. Si no hay un accidente o no hay peleas o no hay problemas, es una manera de divertirse. Es la reinterpretación de lo que la Biblia claramente nos dice para acomodarla a los deseos de nuestra carne. Pero contra la carne no se puede ser condescendientes. O somos radicales o nos lleva la corriente. El diablo no puede hacernos pecar. No podemos decir, el diablo me hizo caer. No, el diablo no te puede hacer caer. El diablo no tiene poder sobre tu vida. No tiene poder sobre mi vida. Lo que tiene poder sobre mi vida es el Espíritu Santo. En todo caso, el diablo va a poder hacerme caer si yo cedo a sus tentaciones. Es la única manera de hacerlo. Pero al final del camino, los que decidimos darle rienda suelta a nuestros deseos somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Significa que está bajo nuestra responsabilidad hacer lo correcto en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que si hay alguien en este lugar que no tiene esta lucha interior, este mensaje no es para vos. Si hay alguien que dice, yo soy la reencarnación del ángel Gabriel, el arcángel. Todos tenemos esta lucha, todos tenemos que lidiar con nuestra naturaleza de pecado. Ahora, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo dominar? ¿Cómo puedo controlar el pecado que vive en mí? En primer lugar, tenemos que ser honestos y reconocer que todos los que estamos con vida, también tenemos con vida nuestra naturaleza de pecado. Ninguno de los que estamos aquí presentes podemos decir que hemos obtenido una victoria total y final, que ya no tenemos lucha, que hemos obtenido una victoria plena, que estamos libres de tentaciones, de pecado y de incitación a hacer lo incorrecto. Pero tampoco podemos decir, porque somos creyentes, que estamos siendo dominados por el pecado y que el pecado tiene control de nuestras vidas, sino que luchamos en nuestro interior, cada uno de nosotros, con distintas cosas. La misma lucha tuya no es la misma lucha mía y mi lucha no es la misma que la tuya. Cada uno de nosotros tenemos la propia batalla contra los deseos de la carne. En primer lugar, y el primer consejo que puedo dar o que la palabra nos da acerca de cómo hacerle frente a los deseos de la carne es: tengo que cuidar yo mismo mi propia vida porque nadie la cuidará por mí. Porque como soy responsable de mi vida, yo tengo que hacerme cargo de mi vida y no dejarla en las manos de otros. No dejar que sean otros los que determinen cuáles son mis decisiones morales. No que sean otros los que deciden cuáles son mis decisiones espirituales. No dejar que otros decidan sobre mis decisiones, sino que yo tome control de mi vida y no me justifique a través de lo que otros me dicen o a través de lo que otros hacen, sino que yo tengo que tomar control y cuidar mi vida porque nadie la cuidará por mí, ni tampoco nadie dará cuentas por mí el día que me presente delante del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, ya no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.
Tomen control y dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hago a solas con esa persona que me gusta y que produce cosas en mi cuerpo? ¿Por qué tengo que estar a solas con él o con ella? Tengo que salir de ahí. ¿Qué hago juntándome con esos amigos que consumen alcohol o consumen droga cuando yo estoy luchando con esa tentación? Tengo que salir de ahí por voluntad propia. ¿Qué hago frecuentando el mismo lugar que frecuentaba antes de conocer a Cristo, cuando sé que ahí está mi tentación, mi caída y mi esclavitud? ¿Qué hago juntándome con mentirosos, con personas que hablan groserías, con personas que se ríen del pecado, que hablan perversidades y que no son buena influencia para mi vida? Tengo que salir de ahí. Necesitamos tomar decisiones radicales sin importar lo que digan los demás, lo que diga el cuerpo o la insistencia de la gente. Yo tengo que cuidar por mí mismo mi vida espiritual. Nadie la cuidará por mí. Amén. Segundo, debemos controlar nuestras pasiones en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo espiritual tiene que estar por sobre lo carnal. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, hablando de su propia experiencia de fe. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o mensajero o esperanza para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos tenemos un área débil, un área que nos cuesta un poco más. Depende de muchas cosas, depende de la edad, depende de los gustos, de la circunstancia, de la historia, de las emociones, de los deseos y de mil cosas. Justamente frente a esas tentaciones o a esas áreas débiles es de lo que más debemos de tener cuidado. Obviamente, sin descuidar el resto, pero es con lo que más debemos de tener cuidado. Por eso Satanás se le apareció a Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno, porque su mayor necesidad era tener hambre y por eso su primera tentación tenía que ver con la comida. Por eso no debemos dar rienda suelta a las pasiones, porque está en riesgo nuestra vida y nuestra eternidad. He conocido a personas que han destruido sus matrimonios, y no estoy hablando de historias que escuché, no, historias que he conocido de primera mano, que han destruido sus matrimonios, sus familias, por inocentemente, entre comillas, involucrarse en relaciones que no le convenían. Ese viejo amigo de la juventud, ese viejo novio de la adolescencia, de repente lo encuentro en las redes sociales y le escribo y me comunico y qué lindo sería volver a verte. Y los recuerdos y las pasiones vuelven al corazón y vuelven al cuerpo y en el día menos pensado esa persona termina rompiendo la familia preciosa que Dios le regaló simplemente por dejarse llevar por una pasión desordenada. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Si yo dejo un pedazo de carne a la intemperie, por más que sea el mejor lomo y que sea una vaca, la mejor vaca que pueda existir, pero si yo la dejo a la intemperie, en poco tiempo ese pedazo de carne se va a pudrir, porque naturalmente la descomposición va a alcanzarlo. Si yo no lo guardo, no lo refrigero, no lo frizo, ese pedazo de carne por un evento natural se va a terminar pudriendo. Así es con mi corazón. Si yo no estoy cuidando mi corazón, si no estoy cuidando mi vida espiritual, si no estoy poniéndome bajo la presencia de Dios, mi corazón natural tiene la tendencia a irse poco a poco hacia el pecado hasta hundirme en él más y más. El apóstol Pablo dice: antes éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que nos venía a la gana, no teníamos límite, excepto por algunos valores morales que aprendimos de pequeños, pero ahora hay algo más que valores o principios morales. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa, que nos empuja, que nos invita a vivir en santidad.
Vivamos lejos del pecado, vivamos lejos de la tentación de nuestra vida. Aunque parezcamos fanáticos, aunque parezcamos demasiado exagerados, vivamos lejos de lo que puede hacernos caer. Porque ¿quién puede caer en un precipicio? ¿El que le gusta manejar al borde del precipicio o el que le gusta manejar lejos del precipicio? Los riesgos son obvios. Por eso todos tenemos que cuidarnos del pecado que vive en nosotros. El apóstol Pablo dice, no soy yo, sino el pecado que está en mí. No se está lavando las manos el apóstol Pablo diciendo, yo no tengo la culpa de lo que hago, es el pecado que mora en mí. No está diciendo eso. Lo que está expresando es la realidad de su lucha. Él no está diciendo, bueno, no pude evitarlo, caí, somos débiles, al fin y al cabo todos somos pecadores. No está diciendo, no está justificándose. Está hablando acerca de su experiencia del pecado que mora en su vida y con el cual tiene que presentar batalla todos los días. Cuarto, reconozcamos nuestro pecado y clamemos a Dios. Dios, ayúdame. Señor, de nuevo me enojé de forma desmedida, maltraté a mi esposa, maltraté a mis hijos. Señor, sé que no está bien, vos me lo has hecho ver muchas veces. Ayúdame, Señor, en esta situación con mi carácter. Señor, de nuevo estoy metido en pornografía. Señor, rompe esta cadena de esclavitud sobre mi vida. Señor, nuevamente mi corazón se llenó de odio, de ira, de enojo. Señor, no puedo seguir así porque mi corazón se amarga. Señor, nuevamente volví a mentir. Señor, nuevamente volví a hablar mal de alguien. Señor, de nuevo me metí en la vida ajena. Señor, de nuevo inventé una historia para perjudicar a alguien. Señor, me encanta exagerar las situaciones. Señor, mis comentarios producen daño. Señor, ayúdame porque no puedo seguir así. Avivemos nuestro espíritu para que nuestra carne esté bajo dominio. Pablo dice que el deseo de hacer lo correcto, de vivir una forma correcta, también está en él. Porque dice, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer lo malo. No deseo, mi mente no desea hacerlo, deseo hacer lo correcto. No se trata de apariencia, se trata de la realidad. A lo largo de mi vida de pastor, ya contando todos los lugares donde he estado, más de 20, muchas veces me llegan a la consejería personas que han sido descubiertas en algún pecado. Mi patrón se dio cuenta que le estaba robando, me echó del trabajo y encima me hizo una denuncia. Mi esposa se dio cuenta de que estaba siendo infiel, de que tenía otra mujer. Mi novia quedó embarazada. ¿Estoy tan arrepentido? Mi pregunta siempre es la misma. ¿Estás arrepentido del pecado que cometiste o estás arrepentido de haber sido descubierto? ¿Estás realmente arrepentido de haberle fallado a Dios o dolido por las consecuencias del pecado? Porque es muy llamativo que no sentiste dolor cuando robabas o cuando estabas con el amante o el amante o cuando te acostabas con tu novia, no sentías nada y ahora que vas a ir preso o que tu esposa te dejó y se rompió tu familia o que tu novia está embarazada, de repente sentiste mucho dolor. ¿Es verdad que estás arrepentido o simplemente estás descubierto? Porque el verdadero arrepentimiento produce una humillación delante del Señor y un cambio de vida verdadero. Por último, de este punto, todavía no termino. Ayudemos a quienes están en el mal. A veces me duele en el alma, yo esto lo comparto con mi familia, pobre mi familia, me tiene que escuchar a mí, las quejas del pastor. Pero a veces me duele en el alma cuando una persona supuestamente creyente festeja la falta o el pecado que el otro cometió. Cuando vivíamos lejos de Dios, varios de nosotros vivimos una buena parte de nuestra vida lejos de Dios, nos juntábamos los amigos en algún lugar a tomar o a lo que fuera y contábamos nuestras supuestas hazañas, las cosas que habíamos hecho, con quién habíamos estado, lo que habíamos hecho con nuestra vida y nos reíamos y nos felicitábamos por las hazañas que habíamos hecho, hazañas del pecado, pero en ese momento no teníamos conciencia del bien y del mal, pensábamos que eso era lo correcto. Pero lo preocupante es que a veces ocurre eso de entre creyentes, que en vez de ayudarle al otro a salir de su pecado, se festeja su pecado.
Es como si alguien dijera, tengo un dolorcito acá, voy a ir al médico en la semana. Y entonces va al médico y el otro le pregunta, che, amigo, ¿fuiste al médico? ¿Qué te dijo el médico? No, dice, me dijo el médico que estoy re complicado, dice, que tengo una enfermedad gravísima. Uy, buenísimo, te felicito. Pero, ¿vos te das cuenta de lo que te acaba de decir? Te acaba de decir que tiene una enfermedad que puede llevarlo a la muerte y vos lo estás felicitando. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo podemos festejar a aquellos que nos aparta de Dios? ¿Cómo podemos festejar aquello que ensucia nuestro corazón, que ensucia nuestra vida, que ensucia nuestras relaciones? ¿Cómo podemos festejar y ser parte del mal que destruye este mundo, que destruye las vidas y que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario? El apóstol Pablo, en su desesperación por su condición, dice en el final del capítulo 7, ¿quién miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos comentaristas dicen que había un sistema de tortura en aquella época muy particular frente a determinados delitos. Y era que se tomaba al preso o al que había hecho el delito y se le colgaba un cadáver de un muerto sobre el cuerpo durante una determinada cantidad de días y tenía que vivir con el cadáver del muerto atado a su espalda durante toda su vida. El apóstol Pablo está usando esta figura diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte maloliente, putrefacto, que me lleva hacia el mal? ¿Quién me librará de esta maldad que hay en mí? Pero precioso el capítulo 7, versículo 25, la respuesta que él mismo da dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque la esperanza sigue estando en Jesús. Gracias porque la lucha o la batalla no la libramos solo. Jesucristo murió para librarnos del pecado y de toda maldad. Ese es el evangelio que predicamos. No predicamos un evangelio para hacer sentir feliz a la gente. Predicamos un evangelio para que la gente sea libre de la maldad y pueda vivir una vida digna para la gloria de Dios. Por eso el capítulo 8, el siguiente versículo, después de terminar esta expresión, el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. No hay condenación para el que está en Cristo, no hay condenación para el que encuentra refugio en Él, no hay condenación para el que llega humillado a los pies del Señor pidiendo perdón por su pecado. No hay condenación para el pecador arrepentido. No hay condenación. Esa es la maravilla del Evangelio. Podemos habernos equivocado, podemos habernos hundido en el pecado, pero si hemos pecado y el Espíritu Santo nos muestra ese pecado, también nos invita a arrepentirnos, a volver nuestro corazón a Dios, a volver a ser alcanzado por la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. No existe pecado que no pueda ser perdonado. No existe pecado que no pueda ser derrotado. Costará un poquito más, será más duro, pero tengo la plena seguridad que el poder de Dios es infinitamente más grande que el poder del pecado sobre nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros es mucho más poderoso que el pecado que quiere llevarnos a la perdición. Todos los creyentes, con esto concluyo, todos los creyentes tenemos dos naturalezas dentro nuestro. Y si no sentís carga, o dolor, o pena, o pesar por hacer algo malo, deberías de preguntarte si sos creyente. Deberías de preguntarte, y lo digo con todo el amor del Señor, deberías de preguntarte si sos creyente. Porque dice el apóstol Pablo que interiormente él siempre quiere hacer el bien. Él siempre desea el bien. Y es la experiencia de todos los creyentes. Todos deseamos hacer el bien. A veces no podemos, a veces volvemos a tener ese pensamiento, a veces volvemos a enojarnos, a veces volvemos a ponernos mal. Pero el Espíritu Santo viene y te dice, ¿viste cómo le hablaste a tus hijos? Se lo tenían merecido. No. ¿Viste lo que le dijiste a tus hijos? Andá y habla con ellos. ¿Viste cómo le hablaste a tu esposa? Es que me viene siempre con lo mismo. ¿Viste cómo le hablaste a tu esposa? Andá y arregla cuentas con ella.
Claro, si no tenemos el Espíritu en nosotros que nos diga eso que estás haciendo o eso que hiciste fue malo, claramente no vamos a tener ninguna clase de convicción. Vamos a seguir viviendo, maltratando, maldiciendo y metiéndonos en lío porque no hay una doble naturaleza en nosotros. Hay una sola naturaleza que reina y es la naturaleza de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cada vez que nos equivocamos, cada vez que hacemos algo malo, el Espíritu nos dice, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste cómo está tu vida? ¿Viste lo que está pasando con tu corazón? La convicción del Espíritu Santo nos lleva a volver a ese pensamiento o a esas palabras que dijo el apóstol Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, que nos perdona y nos libra de todo pecado. Todos los creyentes tenemos esta lucha interior, esta doble naturaleza en nosotros. Todos luchamos en algún área de nuestra vida. Puede ser una inclinación hacia alguna clase de pecado o alguna práctica pecaminosa. O puede ser a una profunda resistencia a hacer lo correcto. ¿Te cuesta orar? A mí también. ¿Te cuesta leer la palabra? A mí también. Es la experiencia de todos nosotros. Pero hacer lo correcto en el poder del Espíritu Santo siempre será una decisión. Porque el Señor tan precioso y tan maravilloso nos ha dado de su Espíritu no solamente para sellarnos, no solamente para hacernos sus hijos, no solamente para consolarnos, no solamente para animarnos, sino también para tener un poder sobrenatural para vencer todo pecado que atenta contra nuestra vida. La gracia de Dios no solo nos perdona, no solo nos limpia, nos libera de las garras del pecado, sino que también nos da poder para vencer todo pecado que venga contra nuestra vida. En ninguna iglesia del mundo te pueden prohibir emborracharte, fornicar, adulterar o lo que fuera. Solo pueden darte un consejo, enseñarte la palabra de Dios, decirte lo que está bien, lo que está mal, decirte lo que la Biblia dice, qué es lo mejor para tu vida, cuál es la mejor decisión que podés tomar, pero no pueden prohibirte o formar parte de las decisiones de tu vida. Porque al final del camino, cada uno de nosotros dará cuentas personales a Dios por sus actos. Así que termino con 3 aplicaciones. La primera obviamente tiene que ver con esto que acabo de decir al final del mensaje. Si vos te das cuenta de que no hay lucha interior, de que no te importa orar, no te importa leer la Biblia, no te importa hacer lo incorrecto, no te importa meterte en cualquier inmundicia y no hay nada, lo haces con naturalidad, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo. Necesitas llegar a los pies de Cristo para que la naturaleza del Señor llegue sobre tu vida. Necesitas recibir el perdón de tus pecados, necesitas salvación, necesitas que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida. No importa, como hablaba con alguien en esta semana, no importa si viniste a la iglesia desde que naciste, no importa, eso no es determinante. Lo que es determinante es la decisión que estás tomando hoy por el Señor. Si no sentís nada, si te da lo mismo, cualquier cosa, necesitas a Jesús. Necesitas el perdón de Dios, necesitas la presencia del Espíritu Santo que te ayude a cambiar esa vida, porque el Señor te ama tanto que quiere librarte de las consecuencias de ese mal sobre tu vida. Hoy puede ser una fuente de placer, pero te aseguro que mañana será una fuente mucho más grande de dolor. Así que si no conoces a Jesús, yo te invito en esta mañana que puedas entregarle tu corazón y decirle: Señor, yo me arrepiento de verdad de mis pecados y yo entiendo en esta mañana que te necesito. Lo segundo es para creyentes. La decisión de vivir en el Espíritu es eso. Es una decisión, nada más. No es algo que vayas a sentir. Si estás esperando a orar, el día que sientas ganas de orar, olvídate. Si vas a leer la palabra de Dios, el día que sientas ganas de leer la palabra de Dios, no va a llegar ese día. Es una decisión que tomo porque entiendo de qué es lo mejor para mi vida y para mi espíritu. Y por último, tomar los recursos de la gracia de Dios para ser victorioso en tu vida espiritual. La lectura de la palabra de Dios,
la oración con el Señor, escuchar música cristiana con un buen mensaje en tu casa, llená de alabanza tu casa y congregate en una iglesia con regularidad. Sé mentoreado por alguien, pertenece a un grupo pequeño, alguien que pueda ayudarte en tus situaciones y guiar tu vida, porque todos luchamos con nuestra vida, con nuestras situaciones, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Todos tenemos lucha. Pero qué lindo cuando el Señor es lo más importante y lo primero en nuestra vida, porque eso nos garantiza la victoria. ¿Amén? Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, siempre es hermosa y alentadora, Señor. Todos los que somos tus hijos reconocemos esta lucha en nuestro interior, Señor. ¿Cómo nos gustaría tener todos los días buenos deseos? ¿Cómo nos gustaría, Señor, todos los días tener ganas de hacer lo correcto? ¿Cómo nos gustaría tener control sobre nuestro carácter, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos? Pero creo, Señor, que al final del camino nos dejaste en esta lucha para que pudiéramos depender y confiar de vos toda nuestra vida, que no son nuestras fuerzas, no es nuestro buen carácter, sino es el poder de tu Espíritu en nosotros. Yo quiero rogarte, Señor, en esta mañana de forma especial por aquellas personas que cuando se miran interiormente ven que no hay mucha lucha. Tal vez una conciencia acerca del bien y del mal, pero que no hay lucha interior, Señor. Yo quiero rogarte que esas personas que pueden reconocer en esta mañana que aún no te conocen, Señor, puedan decirte: Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, vení sobre mi vida, te necesito, Señor, te necesito. Pero también quiero rogarte, Señor, por aquellos que siendo creyentes han caído o se han entregado a alguna clase de pecado o de pasión, Señor, que en esta mañana puedan recibir el perdón que viene de tu mano. Que en esta mañana, Señor, puedan sentirse perdonados, restaurados, animados a caminar el resto de la vida tomado de tus manos, Señor. Y que podamos salir de aquí, Señor, con la decisión de vivir en los recursos de victoria que nos has dado. Amar tu palabra. Qué lindo que hablamos en esta mañana de las Biblias que se entregaron para ser leídas, para ser creídas, para ser vividas. Señor, que podamos tomar el recurso de tu palabra para nosotros, que podamos tomar del recurso de la oración, del apoyo con otros hermanos, Señor, y que podamos vivir una vida digna, no solamente por nosotros, sino por tantos que necesitan escuchar de vos, Señor. Aquí está mi vida en esta mañana, Señor. Quiero entregártela completamente. No quiero quedarme a la mitad del camino. Completamente entregarte mi vida para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponete de pie. Vamos a cantar esta canción.